de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios nos bendiga a todos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas tardes, que Dios nos bendiga. Bienvenido, hermano, amigo, Monseñor Bolívar Piedra, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Cuenca. Que Dios te bendiga mucho. Él ha ampliado la cita bíblica que le habíamos pedido, pero está muy bien. Pues lo que Dios te permita, bienvenido, estamos listos con la Biblia en mano, el cuaderno y el esfero. Si en algún momento quieres que alguno de los participantes te ayude con alguna de las lecturas, tenemos previsto 2, 3 lectoras, se les oye bien y pueden ellos, tú solo nos dices la cita, porque a veces la pantalla se recorta el texto y leen directamente de la Biblia. Bienvenido, querido hermano y amigo Bolívar Piedra. Buenas tardes, querido padre Lauren, estimados hermanos y hermanas. Un agradecimiento por esta invitación a participar en este encuentro bíblico que lo llevan ustedes con mucha regularidad y este año pues han estado reflexionando, estudiando, orando con San Marcos, ¿no? De tal manera que me complace pues poder en esta tarde dar algunas pistas de lectura, profundizar el texto en estos dos temas, ¿no?, que me parecen importantes y que sale en la lectura de la pasión, la cena del Señor y también su crucifixión. Es un encuentro pues internacional, ¿no? Como he estado escuchando, y también pues del Ecuador, de muchas diócesis de aquí de Cuenca, lo cual me alegro por este servicio que siempre el Verbo Divino lo está haciendo, ¿no? Lo ha hecho desde muchos años atrás y continúa con este empeño, ¿no?, de formar a nuestros agentes de pastoral y que se tenga pues una buena formación pues bíblica que nos ayuda mucho para todo el trabajo pastoral. Entonces voy a poner el PowerPoint para poder empezar, Lauren, ¿no? Sí, todo tuyo, Monseñor. Espérate. ¿Saben qué significa ande? Donde ustedes la ven. Bolívar, puedes reactivar tu micrófono que hemos silenciado. Eso. Habíamos silenciado. Dificultades, pero ya a ver si... Sí, tenemos tiempo. Y siempre en caso,
En caso que quieras, te puedo compartir el PowerPoint que me enviaste. Bueno, esperemos un ratito y a ver si es que puedo, y si no, ya te digo, pues ayúdame. Claro. Estaba revisando mientras solucionan. Está estupendo. ¡Qué trabajazo! La cena del Señor y la crucifixión según el Evangelio de San Marcos. Todos van a recibir la grabación y también el PowerPoint. Lo seguirán despacito porque no es para asimilarlo en una clase de 1 hora, o si te alargas 1 hora y media también, muy bien. Es mucho el contenido, así que preparados, a ver si podemos dar inicio. Y les cuento una anécdota. Uno de los grandes biblistas a nivel mundial nos dijo una vez que el Evangelio de Marcos consta de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, y luego tiene una introducción un poquito larga, pero el Evangelio de Marcos es la muerte y resurrección. ¡Qué cosa! A mí se me grabó aquellas palabras con las cuales resalta la muerte y resurrección es el tema principal en el Evangelio de Marcos. Recuérdenlo, queridas hermanas y hermanos. Y es una narrativa tan hermosa que llega a nuestro corazón, que nos interpela y nos hace actores de esa pasión. Nos pone en las escenas, nos mete en ellas. Es hermosísimo. Y nos interpela muchísimo. Hoy me interpelaba aquellos discípulos que lo dejaron todo por seguirle a Jesús. En la pasión le dejan a Jesús, que era todo para ellos. Lo dejan, lo abandonan. Y el evangelista como que nos pregunta, ¿y ustedes también me quieren abandonar? Meditemos en esta Semana Santa. ¿Seguimos al Maestro o lo abandonamos? Lauren, no he podido que me compartas, ¿no? Sí, con mucho gusto, querido Monseñor. Ahora mismo. Ahí lo tienes, tu PowerPoint. Puedes seguir y yo cuando vea que acabas la alusión a la filmina, sin que tú me avises, yo te pondré la siguiente, pero tú sigue tu ritmo. Gracias, Padre Lauren. Vamos a dar inicio. Me disculpan por esta interferencia. Como ha dicho Lauren, pues nos encontramos con San Marcos, que es el relato más primitivo, ¿no?, de los evangelistas, quizás esa fuente común donde han bebido los otros evangelistas. Y me parece importante pues poder comentar, ¿no?, este relato de la pasión, que va desde el capítulo 14:1 al capítulo 15:47. Y ahí están los temas, ¿no?, específicos que vamos a tratar de
la cena y la crucifixión. Partimos diciendo que en esta introducción, ¿no?, para irnos metiendo, ¿no?, poco a poco, que los evangelios son unas narraciones, son narraciones de la pasión con amplias introducciones, ¿no? Y Marcos se ha ido preparando para esta sección, ¿no?, que es como la cima del evangelio, como que esa parte culminante, ¿no?, el relato de la pasión de Jesús, su sufrimiento. Y así tenemos algunos textos que introducen, ¿no? Marcos 2:20, por ejemplo, ahí se nos habla de que el novio ha sido arrebatado, ha sido asesinado, ¿no? Igual en Marcos 3:6, el complot que tienen los fariseos y el partido de los herodianos para terminar, para quitarle de en medio a Jesús, para matarle, ¿no?, eliminarle. Y Marcos 12, versículo 12a, nos habla también de los sumos sacerdotes, estas autoridades, ¿no?, del templo, los escribas, los ancianos, que también tienen un objetivo similar, ¿no?, al igual que los fariseos y herodianos, de acabar con Jesús. Sin embargo, no encuentran el apoyo, ¿no?, popular en ese momento. Entonces, esta parte, ¿no?, de los relatos de la pasión, como que han puesto, diríamos, en movimiento toda esta conspiración de parte de estas personas. Y en pocas palabras, ¿no es cierto?, porque sobre todo esa narración de la crucifixión no es tan detallada, ¿no?, como lo hace, supongamos, San Lucas. Simplemente, por ejemplo, dice la expresión, y vamos a verlo luego, ¿no?, y lo crucificaron, ¿no? Entonces, como que hace una economía de palabras, ¿no?, pero lo manifiesta con una potente fuerza, ¿no?, esta historia de la muerte de Jesús. Vamos a ver la estructura, ¿no?, a ver si es que logro marcar. Hay tantas, de parte de los estudiosos en la Biblia, pues hay muchas estructuras, ¿no? Y yo he tomado esta que también pues nos puede servir, ¿no?, que es un poco sencilla. En este relato de la pasión de Marcos, pues vemos que se ha cuidado mucho para irlo construyendo, y está dividido en dos secciones que vamos a ver luego, ¿no?, con 6 subdivisiones, ¿no? Y estas subsecciones se alternan también de modo regular, ¿no?, con un emparedado, es como un sándwich, diríamos, ¿no?, para poderlo ver, ¿no?, con 2 paredes, diríamos, ¿no?, 2 títulos, 2 escenas y luego una escena interior, ¿no?, y seguido por subdivisiones también de 2 escenas. En la primera sección, que nos habla de Jesús y en libertad, ¿no?, que concluye con el prendimiento de Jesús, los personajes más importantes son él y los discípulos. Y en la segunda sección, que nos habla de Jesús y su cautiverio, que termina con su sepultura, los personajes más importantes son el Señor Jesús, ¿no?, y también sus oponentes, aquellos que se están burlando, que se han convertido en sus enemigos. Aquí vemos la primera parte que ya les he dicho, ¿no? Jesús en libertad, ¿no? Ahí vemos las 3 secciones, ¿no?, con claridad. La primera, hay una introducción, un prólogo, y el complot, ¿no?, y la unción. Y luego está la segunda parte, que es la segunda escena, ¿no? La segunda división, que es la última cena, lo que vamos a tratar. Y la tercera división, acontecimientos en el Getsemaní. Entonces, emparedado de las 3 escenas que les decía antes, que es como ese sándwich, como que
hay dos paredes, ¿no? Y en el centro está eso que no se puede ver, diríamos, ¿no? Aquí vemos en la subdivisión, ¿no? Complot contra Jesús, ¿no? En el capítulo 14, versículos del 1 al 2, ¿no? Luego está en el centro la unción de Jesús, ¿no? 14, 3, 9, y luego otra vez ¿no? Que es el complot contra Jesús. Entonces vemos esos dos complots, ¿no? Que son las dos tapas, diríamos, ¿no? Y en el centro la unción. Ese es el emparedado de las escenas, ¿no? Y luego aparecen las dos escenas también en estas dos divisiones, ¿no? Pasemos. La segunda parte, ¿no? Decíamos que hay dos partes no tenemos que olvidarlos, ¿no? En Relatos de la Pasión, Jesús en libertad y ahora Jesús en cautividad, la segunda parte, diríamos, ¿no? Entonces igual están las tres divisiones, ¿no? Primero, proceso judío, van unos versículos, ¿no? Segundo, el proceso romano. Y tercero, la muerte y sepultura. En la primera división, pues también está ese emparedado, ¿no? La primera pared, diríamos, Pedro como espectador, ¿no? En el centro está el interrogatorio ante el Sanedrín, y la tercera pared, otra vez la negación de Pedro. Ahí vemos Pedro y Pedro, ¿no? Y en el centro, pues, ese sándwich, ¿no? Y luego, pues, nosotros iremos a la tercera parte, ¿no? A la tercera división con estas dos secciones, ¿no? Sobre todo en la subsección, ¿no? La muerte de Jesús, ¿no? El capítulo 15, versículos del 33 al 41. Pasamos. Vemos que en el relato de San Marcos, de la Pasión, ¿no? Hay una mezcla de recuerdos, ¿no? Se hace memoria del pasado, ¿no? Con una perspectiva también, o una interpretación teológica de este drama en dos niveles, ¿no? Parece ser, ¿no? Que en el relato de la Pasión se han conservado acontecimientos recordados, ¿no? Y es probable que San Marcos haya desarrollado el relato de la Pasión para poner de manifiesto su importancia para los lectores, ¿no? Muchos rasgos del relato se hacen eco de algunos textos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, está el libro del Éxodo, está el profeta Isaías, el profeta Amós, el Salmo 22, ¿no? Que lo veremos. Entonces, nos encontramos con una historia, ¿no? Relatada, contada, ¿no? Pero también con explicación, diríamos, a través de la escritura. El segundo aspecto que aparece, ¿no? En la Pasión es el antijudaísmo, ¿no? Que es el aspecto más turbador también del relato, porque se expandió el odio a los judíos. El historiador judío Flavio Josefo da un testimonio diciendo que fueron los judíos los iniciadores y los romanos los que ejecutaron toda la maquinación contra Jesús. Y tercero, pues en este relato, ¿no es cierto?, nos encontramos con algunas experiencias muy cruentas, ¿no? Muy difíciles que se vivió en la época de San Marcos, ¿no? No olvidemos que él escribe este evangelio alrededor de los años 70, está en pleno auge, diríamos, la guerra judía contra los romanos, una guerra civil, ¿no? Y por lo tanto hay una gran persecución a los cristianos. Entonces hay una relación profunda con estos dos hechos, ¿no? Que ayudaron pues a convencer al evangelista de que vivía en los últimos días, como que él presentía y decía, pues ya va a venir el Señor, ¿no? Ya se va a manifestar en su gloria. Bien, entramos en lo que sería el tema para profundizar, ¿no?
la cena pascual. En el capítulo 14, versículos del 12 al 16. Aquí sí pediría entonces que, si se puede leer de la pantalla y si no de la Biblia, que uno de los lectores lo pueda hacer. Alexandra puede abrir su micrófono. Alejandra. O te ayudo yo, que veo muy bien. El primer día de los ázimos, cuando se sacrificaba el cordero de la Pascua, le dicen sus discípulos: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas el cordero de la Pascua? Y envía a 2 de sus discípulos y les dice: vayan a la ciudad y les saldrá al encuentro un hombre llevando un cántaro de agua. Síganle, y allí donde entre, digan al dueño de la casa: el maestro dice, ¿dónde está mi sala donde coma el cordero de la Pascua con mis discípulos? Y él les mostrará en el piso superior una sala grande, ya dispuesta y preparada. Preparen allí para nosotros. Y los discípulos salieron y fueron a la ciudad y encontraron como les había dicho y prepararon la Pascua. Podemos pasar a la siguiente. Bien, pues comentemos un poco este texto del Evangelio, ¿no? De la cena del Señor. El primer día de los ázimos, ¿no? Explicar cómo en el mundo greco-romano se consideraba que el día comenzaba a la medianoche o cuando salía el sol. Eso lo tenían muy claro los griegos y los romanos. En cambio, los judíos contaban generalmente el día comenzando ya en el ocaso, al término, ¿no? En este sistema judío, el sacrificio de los corderos no tenían lugar durante el primer día de la festividad de la Pascua, el 15 de Nisán, como dice Marcos, ¿no? Sino en la víspera, en algún momento tras el mediodía del 14 de Nisán. Los corderos de Pascua se sacrificaban en el templo en la víspera de la fiesta a partir del mediodía hasta el ocaso. Entonces yo creo que un primer aspecto, ¿no?, que no tenemos que olvidarlo y también entender un poco desde, diríamos, la experiencia, ¿no?, que tenían los griegos, y los romanos y los judíos, ¿no?, respecto al día. Luego, pues, la Pascua, ¿no? Ya nos recordaba antes, al inicio, Lauren, ¿no?, que era ese paso, ¿no? Y para los cristianos ese paso de la muerte a la vida. Pero aquí tenemos que referirnos también a esa Pascua del Éxodo, ¿no?, cuando los hebreos, los judíos, fueron liberados de los egipcios, ¿no?, aquella noche después de tantos años de esclavitud, ¿no? Y allí en esa Pascua, pues, nació el pueblo de Israel como pueblo de Dios, ¿no? Y ahí pues están esos datos que anota Marcos, ¿no?, el 15 de Nisán y el 14 de Nisán. En los preparativos de este banquete se subraya la iniciativa de Jesús. Miren, cuando los discípulos le preguntan dónde hay que celebrar la fiesta, dónde hay que celebrar esta cena, se dan cuenta ya que Jesús se les había adelantado, ¿no?, porque Dios siempre toma la iniciativa, ¿no? Y
Jesús también es Dios, ¿no? Pero en ese momento, pues también él ha tomado la iniciativa, ¿no? Les anuncia que se encontrarán con un hombre llevando un cántaro de agua, ¿no? Esto es muy poco habitual en el mundo judío, ¿no? Porque son las mujeres las que llevan el cántaro de agua, las que realizan ese trabajo. Pues se trata de una señal de reconocimiento, pues convenida de antemano con Jesús, ¿no? Tanto el dueño de casa, ¿no es cierto?, como también este hombre que lleva el cántaro. El maestro dice, ¿dónde está mi sala? Aquí, como en los preparativos para la entrada en Jerusalén, porque también hubo una preparación, ¿no?, para la entrada de Jesús allá en Jerusalén el día de Domingo de Ramos, ¿no? Jesús también va a afirmar, ¿no?, su señorío sobre lo que pertenece a los demás. Así pues, los discípulos encontrarán una sala grande, ¿no?, y dispuesta y preparada. Nos dice que la sala inclusive estaba alfombrada, ¿no? Y no son los discípulos, sino el propio Jesús el que ha preparado su Pascua. Efectivamente, al atardecer llega él con los 12. Hasta ahora, Marcos había hablado de discípulos, pero ahora lo concreta, los 12. Ellos son los compañeros que les eligió, ¿no?, con la idea de enviarles a predicar el Evangelio, como lo haría él mismo. Esta última comida es un acto que compromete el porvenir, lo que viene, ¿no?, el futuro, diríamos. Y Jesús manifiesta en él la plena conciencia que tiene de lo que va a suceder y de lo que allí se realiza de una forma irreversible, ¿no? Lo que va a venir, pues va a ser su entrega, su muerte, su donación, ¿no? Luego, pues vemos a Jesús, ¿no es cierto?, cómo interpreta, que nos parece importante también, el pan y el vino de la última cena. En el capítulo 14, versículos del 22 al 25, ¿no? También, si alguno de los lectores puede leerlo, tú, Lauren. ¿Ves? A mí me Yo gusta. leo. Ya, adelante. ¿Está bien si leo yo? Ya. Sí. Durante la comida, Jesús tomó el pan y después de pronunciar la bendición, lo partió y se lo dio diciendo, tomen, esto es mi cuerpo. Tomó luego una copa y después de dar gracias, se la entregó y todos bebieron de ella. Y les dijo, esta es mi sangre, la sangre de la alianza, que será derramada por una muchedumbre. ¿Hasta cuál sigo? Sí. En verdad Sí, uno les más, digo, hasta el 20. en verdad les digo que no volveré a probar el zumo de cepas hasta el día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Hacemos también este comentario, ¿no? El texto nos habla de cuando estaban comiendo, cuando estaban cenando, ¿no? Miren cómo en el mundo judío las bendiciones normalmente se pronuncian, se hacen al principio y al final de las comidas, como nosotros, ¿no? Cuando bendecimos y damos gracias los alimentos, ¿no? Al mediodía, en la merienda, ¿no? No lo hacen en medio de ellas y el pan por lo general se parte al principio de la comida, ¿no? No después. En el relato, la bendición, el romper el pan, ¿no?, y la bendición del vino tienen lugar durante la comida, ¿no? Miren estas tres cosas, ¿no?, que aparecen en la escena. Joaquín Jeremías, que es un gran estudioso, ¿no?, de la Biblia, del Nuevo Testamento, él, tomando algunos apuntes de la Misná, que era un libro, ¿no?, en donde se recogían muchas tradiciones orales, ¿no?, del pueblo judío, él dice que es un signo
de que estamos ante una cena pascual, ¿no?, en la cual hay un plato preliminar, ¿no?, el plato de entrada, diríamos, ¿no?, sin la acción de gracias. Y este plato preliminar eran las verduras, las hierbas amargas y el puré de fruta, que la comida principal en que se pronuncian las acciones de gracias. Sin embargo, pues no hay una prueba así concreta sobre el orden de los acontecimientos en las cenas del siglo I, ¿no? Esto respecto a cómo estaban comiendo y el pan, ¿no? Y segundo, y bebieron todos de ella, ¿no?, de la copa. Parece que Marcos pretende establecer un contraste entre la generalidad de los que bebieron y el número limitado de aquellos para los que esta bebida tiene efecto, derramada por muchos, ¿no? Hay ese contraste, ¿no? La generalidad, el todos diríamos, ¿no? Pero también una bebida que tiene efecto, ¿no?, derramada por muchos, por la muchedumbre, como leíamos en el texto, ¿no? Como afirma pues el pseudo Jerónimo, la sangre del Nuevo Testamento derramada por muchos no limpia a todos. Jesús entonces, al ejecutar esta acción ritual que presenta su muerte inminente como un sacrificio expiatorio, ¿no? Tenemos algunos testimonios independientes de la tradición de Marcos, ¿no? Está, por ejemplo, el relato de San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, y también algo similar en los escritos de Lucas, capítulo 22. Miren la versión de San Pablo, ¿no?, en Primera Corintios, presenta la mayor parte de los elementos importantes de la de Marcos. También allí se nos dice, ¿no?, que tomó el pan, dio gracias, hizo la bendición y partió el pan. Y va a decir, no, esto es mi cuerpo. Y la identificación de la copa con una alianza sellada en la sangre de Jesús. Entonces el pasaje se va a dividir en 3 partes, ¿no?, que no nos olvidemos, ¿no?, y al irlo leyendo se van a dar cuenta, ¿no? Está la bendición, la distribución y la interpretación del pan, ¿no? Y asimismo, respecto de la copa, ¿no?, respecto del vino, respecto de la sangre, ¿no? Y el voto también de no beber vino de nuevo hasta la llegada del reinado de Dios. El pasaje comienza con la bendición de Jesús, la división, el partir el pan, ¿no?, y también la distribución del pan, el dárselo a los demás, ¿no? Miren cómo la atmósfera va a cambiar, ¿no? La tragedia, ¿no es cierto?, porque está también anunciando que va a morir, que se va a entregar, ¿no? Pero luego viene también la redención, ¿no?, que será entregado, ¿no?, y que será el rescate de muchos de la muchedumbre, ¿no? La atmósfera entonces de redención va unida al simbolismo del pan, ¿no? Jesús relaciona su cuerpo con el pan. Esto es mi cuerpo, ¿no?, que se entrega por ustedes, ¿no? Que no solo es consumido, ¿no?, y destruido, ¿no? Aquí se está haciendo alusión también a la muerte ya próxima de Jesús, sino también que alimenta a los que lo comen. Bendice el pan en la mitad de la cena, ¿no? Es un emplazamiento insólito que puede explicarse por el orden de la cena de Pascua. Si este dato es histórico, la bendición habría sido probablemente la que los judíos todavía pronuncian sobre el pan, ¿no? Y el pan consumido en la Pascua, quizá en la última cena, aunque no fuera una cena, ¿no?, no era el pan normal, ¿no?, con levadura, ¿no?, era un pan ácimo, sin levadura, ¿no?, relacionado en la Agadá, ¿no?, que es una narración popular de la historia del Éxodo, ¿no?, tanto con la aflicción
como con la redención. Vínculos muy apropiados en el contexto de la última cena de Jesús. Entonces, esta vinculación entre aflicción, ¿no? Nos está mostrando que el pan, ¿no? No era un artículo de lujo, ¿no? Sino más bien el alimento vulgar comido por esclavos y pobres, según Deuteronomio 16:3. No se trata de un pan de aflicción, como diríamos a veces ese pan, ¿no? Que le llamamos el mollete o el mestizo, ¿no? Que no tiene tantos ingredientes, digamos, ¿no? Como el pan con huevo, con manteca, en fin, que a veces se prepara, ¿no? El pan de Jesús es también un pan de aflicción, ¿no? Porque simboliza la muerte, ¿no? Que está a punto de sufrir. El pan ácimo, como el cuerpo de Jesús, está relacionado con la redención, ya que sirve como un recordatorio, ¿no? De la liberación de la esclavitud de Egipto, ¿no? Sobre todo, pues, es la memoria, ¿no? Cuando se dice, ¿no? Hagan esto en memorial, ¿no? Claro, aquí está el recordatorio de la liberación de Egipto, ¿no? Para nosotros como cristianos no es solo recordatorio, no es memorial, actualización de ese mismo hecho, ¿no? Así pues, el dicho sobre el pan sugiere no solo la muerte de Jesús, sino también sus resultados redentores, apuntando a su naturaleza escatológica, a lo que va a venir, ¿no? Esa edad nueva, ese mundo nuevo. Luego, pues, vemos el otro texto, ¿no? Sobre el vino, ¿no? Sobre la copa. Asimismo hay esta atmósfera de rememoración, ¿no? Que impregna también las acciones de Jesús sobre la copa y recuerdan la actividad de Moisés en la inauguración de la alianza del Sinaí. Allá en el Sinaí, lo que hizo Moisés es rociar, ¿no? Con la sangre de los machos cabríos a todo el pueblo que estaba allí, ¿no? Y ahí se inaugura ese pacto, ¿no? Esa alianza. Entonces, Jesús trata la copa de modo similar también al pan, ¿no? Toma en sus manos la copa, hace la acción de gracias, la bendice, ¿no? Y luego la interpreta. Son unas acciones también rituales, ¿no? Que se propusieron para la bendición, recordadas y repetidas, ¿no? Si esta narración es histórica, la bendición que utilizó Jesús pudo ser muy bien la sencilla bendición que todavía se sigue empleando en las casas judías, ¿no? Ellos lo dicen, ¿no? Bendito seas, oh Señor Dios nuestro, Rey del universo, que creó el fruto de la vid, ¿no? Y lo mismo también lo hacen con el pan, ¿no? Con esta bendición, recordando que Dios es el Señor del universo y que ha creado el pan, ahora en este caso el fruto, el zumo de la vid, ¿no? El vino era parte natural de la cena pascual, es decir, era un elemento pues, que se utilizaba, ¿no? Pero Jesús la interpreta como vino compartido, ¿no? Como mi sangre de la alianza. Esto es importante, ¿no? Mi sangre de la alianza, que también goza, ¿no? Y ofrece esta expectativa escatológica, ¿no? Que identifica el vino de la nueva edad con la sangre de Jesús y de ahí con su muerte, ¿no? El vino de la nueva vida, ¿no? De la sangre de Jesús. Este vínculo se apoya también en una red de alusiones del Antiguo Testamento, sobre todo, ¿no? Las palabras sobre la copa comienzan haciéndose eco de la escena en la que Moisés asperjaba, como ya dije antes, ¿no? La sangre expiatoria, ¿no? De los machos cabríos, sobre todo los israelitas, ¿no? Y el Éxodo nos recuerda esta expresión, ¿no? Esta es la sangre de la alianza que el Señor hace ahora con nosotros. Y también la inserción de esa palabra mi, ¿no? Mi, ayuda a cambiar este recuerdo de la expiación pasada en tiempos de Moisés en una expectativa de redención futura, ya que se hace eco de la profecía de Zacarías 9:11, ¿no? Que es el único texto en donde aparecen juntas las palabras siervo sufriente
del Señor que salvará a su pueblo vertiendo su alma hasta la muerte por ellos. Entonces aquí hay este nexo, ¿no? Con ese triunfo escatológico, ¿no? de victoria, ¿no es cierto? Y también de la muerte expiatoria de Jesús. Alguien tiene que morir, ¿no? Y ha sido Jesús el que muere, ¿no? Y esto no es una innovación total del Nuevo Testamento, puesto que ya en el segundo Isaías, ¿no? El sufrimiento expiatorio del siervo del Señor se convierte en el medio para la victoria final. Luego está esa tercera parte de este texto, en el voto de no beber vino de nuevo, ¿no? En un duro contraste con las palabras sobre la copa, en las que Jesús habla de los beneficios de su acto redentor para muchas personas, ¿no? La declaración que concluye el pasaje comienza con una referencia al coste de ese acto, que recae sobre el mismo Jesús, ¿no? Y esta profecía de una futura abstinencia, ¿no? Es otra predicción de la pasión. Al decir que no beberá vino de nuevo, Jesús da a entender que nunca más comerá o beberá nada hasta aquel día. Esta es la abstinencia, ¿no? Hasta cuando lo haga de nuevo en el reinado de Dios. Entonces, este voto conclusivo de Jesús dirige la atención también a este futuro escatológico, ¿no? Esta idea se halla también de acuerdo con el espíritu de la Pascua, que no solo conmemora la redención, ¿no? Que ocurrió en los tiempos de Moisés, en el pasado, sino que también mira hacia adelante, hacia la redención mesiánica en el futuro, uniendo de esta manera el recuerdo del Éxodo con la anticipación esperanzadora de la fiesta escatológica. Entonces, contra toda esperanza y según una necesidad divina, el Mesías debe sufrir y morir, pero contra toda expectativa también. Esta muerte va a señalar no la derrota, sino la victoria. Y vamos al otro texto sobre la crucifixión de Jesús, ¿no? A ver si un lector nos va leyendo. En la Biblia, en el capítulo 15, versículos del 20 al 32. Jacqueline Rosales, por favor, puede abrir el micrófono. Fanny Toasa. Jacqueline Rosales, padre. Sí, padrecito. Lea. Después de haberse burlado de él, le quitaron la túnica, le pusieron sus ropas y lo llevaron a crucificar. Pasaba por allí un tal Simón de Cirene que venía del campo, padre de Alejandro y de Rufo, y le obligaron a llevar la cruz de Jesús. Lo llevaron a un lugar llamado Gólgota, que significa la calavera. Hasta ahí era Cristo. Siga. Le dieron vino mezclado con mirra, pero no lo bebió. Lo crucificaron y se repartieron a suerte sus vestidos. A ver qué se llevaría cada uno. Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. La inscripción con la causa de su condena decía: el rey de los judíos. Con él crucificaron a 2 ladrones,
uno a la derecha y otro a la izquierda. Así se cumplió la escritura que dice, fue contado entre los criminales. Los que pasaban por allí lo insultaban moviendo la cabeza y diciendo, va, tú que destruías el templo y lo edificabas en 3 días, sálvate a ti mismo y baja de la cruz. Del mismo modo, los sumos sacerdotes y los maestros de la ley se burlaban de él y decían, ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. El Mesías, el Rey de Israel, que baje ahora a la cruz para que veamos y creamos. Los que estaban crucificados con él también lo insultaban. Después, Hasta ahí ahí. está ahí, ya. Gracias, Fanny. Ya, padrecito. Bien, estamos al tema de la crucifixión. Ahí vemos cómo los soldados le obligan a llevar a cruz a un forastero, ¿no? Él era judío, llamado Simón, ¿no? Él provenía de esta ciudad del norte de África, de Cirene. Marcos lo entiende probablemente como un acto paradigmático, ¿no? El discípulo cristiano debe tomar su cruz y seguir a su Señor en el camino de la crucifixión. Este es un acto paradigmático, se sale de lo común, ¿no? Para mostrar, diríamos, otro estilo, ¿no? Ahí le vemos cómo Jesús inclusive está perdiendo terreno ante el poder de la muerte, ¿no? Que avanza. No solo no puede llevar la cruz, o sea, vemos que hay una impotencia, ¿no? Sino que también es incapaz de llevarse a sí mismo, o sea, ya no puede más, ¿no? Y debe ser llevado, ¿no? Inclusive arrastrado por los soldados, ¿no? Y la expresión que dice allí, ¿no? Y lo llevaron, ¿no? Y lo llevaron, o sea, le arrastran, le van alando, como se dice, a la fuerza, ¿no? El sitio es el lugar de la calavera. ¿Por qué se llama de la calavera? Porque está fuera primero de la ciudad, ¿no? Y también es un lugar donde hay muchos huesos. Allí es un basurero, diríamos, ¿no? Donde han sido echados todos los ejecutados, ¿no? Y se vincula pues a esa experiencia judía, ¿no? De los huesos también y de la impureza. Inclusive algunos estudiosos dicen que existe la tradición, ¿no? Que se han ido contando los judíos, que ahí están también los huesos de Adán, ¿no? Y miren, tiene todo su simbolismo, ¿no? Porque ahí en ese lugar donde está, digamos, la muerte, ¿no es cierto? El pecado del primer hombre, ahora va a levantarse la vida, ¿no? Con Jesús, el nuevo Adán, ¿no? Ahí pues está presente esta atmósfera, ¿no? de esta ausencia de pureza ritual. Luego viene también la resistencia de Jesús, ¿no? Al rechazar beber el vino con mirra. Generalmente lo bebían los condenados para reducir el dolor. Era como, no sé, como una aspirina, como un fármaco, ¿no es cierto? Una droga que se daba a las personas que estaban sufriendo dolores muy fuertes, ¿no? El rechazo de Jesús puede haber debido en parte porque creyó que tal comportamiento perjudicaría la causa por la que sacrificaba su vida, ¿no? Probablemente es una de las interpretaciones, ¿no? Otra dimensión sería el rechazo, que puede ser también, puede ser soteriológica, ¿no? En donde el Jesús de Marcos da su vida como rescate por muchos y cualquier intento por disminuir el dolor de su muerte podía ser sospechoso de traición para su misión de padecer. Un sufrimiento de muerte, de modo que por la gracia de Dios pudiera probar la muerte por todos. También otra interpretación, la dimensión escatológica. En la última cena Jesús hizo el voto
de que no bebería más del fruto de la vid, del zumo de la vid, ¿no? Hasta que lo bebiera de nuevo en el reinado de Dios. El rechazo puede tener también una dimensión mesiánica. En el libro de los Proverbios, capítulo 31, se advierte que no es propio de reyes beber vino o de gobernantes desear la bebida fuerte. Un texto que Jesús o sus seguidores lo pueden haber interpretado mesiánicamente. Tras este rechazo, Jesús es crucificado, ¿no? Aquí es importante, ¿no?, que cuando leemos estos versículos, ¿no?, Marcos describe este acontecimiento trascendental con una simplicidad extrema, ¿no?, y lo crucificaron. Marcos no es detallista, ¿no?, como Lucas, ¿no?, que detalla mucho. No, aquí simplemente dice, y lo crucificaron. Marcos evita, ¿no?, los detalles sangrientos de la crucifixión. Relata simplemente lo que y lo crucificaron. Sin embargo, a pesar de la carencia de detalles, la crucifixión está fuertemente acentuada, ¿no? De hecho, aparece, por ejemplo, el verbo estauron, crucificar, ¿no? Y el verbo compuesto, crucificar, con sistauron, ¿no?, aparece 5 veces. Y el sustantivo estauros, cruz, aparece 3 veces. Entonces, vemos cómo esa expresión, ¿no es cierto?, crucificar con y cruz, aparece repetido, diríamos allí. Tras mencionar la crucifixión de Jesús, Marcos se apresura a describir el reparto de las vestiduras. Un procedimiento al que dedica 4 veces más palabras que a la crucifixión. Miren, en el tema de la crucifixión no se queda, digamos, cuando habla del reparto de las vestiduras, sí, ahí detalla un poco más, ¿no? Esta distribución tenía cierta importancia para los verdugos, ya que la ropa era, y es en las sociedades preindustriales, cara, ¿no?, tiene valor, ¿no? Y en el mundo greco-romano se trataba a menudo de la pertenencia más valiosa que una persona poseía. Entonces Marcos va a destacar el oportunismo de los soldados romanos y la insensible indiferencia al destino de su víctima, añadiendo las palabras para ver quién conseguiría qué. Y aquí entonces introduce, ¿no?, hace un eco del Salmo 22, ¿no?, versículos 18. Esta es solo la primera de las varias alusiones al Salmo 22, ¿no? No nos olvidemos, aquí en este texto de la Pasión está inmerso, ¿no?, el Salmo 22 en las escenas de la crucifixión. Marcos, a la vez que destaca la vergüenza de la experiencia de la crucifixión de Jesús, también da a entender que ha sido profetizado en las Escrituras y es parte del plan divino, ¿no? Entonces ahí se destaca la vergüenza, ¿no?, de la crucifixión, pero también nos muestra, ¿no?, y nos da a entender que se han cumplido las profecías. Esta idea va a reforzar, ¿no?, por la referencia al momento de la crucifixión como la hora tercia, ¿no? La hora tercia es las 9 de la mañana. La primera de 3 noticias temporales. Hay 3 horas, ¿no?, que aparecen en el texto. La hora tercia, la hora nona al mediodía y la hora sexta a las 3 de la tarde, ¿no? Las otras 2 son la alusión a la oscuridad cósmica que desciende a la hora sexta, y el grito de abandono de Jesús en la hora nona, que es las 3 de la tarde. Las 3 son acontecimientos negativos, como vemos, ¿no?, que podrían dejar la impresión de una catástrofe cósmica, ¿no?, que está en camino. Pero la progresión ordenada de las horas, tercia, sexta, nona, da a entender que esta época oscura está, sin embargo, bajo el firme control de un Dios omnipotente, ¿no? O sea, es verdad, ¿no?, está la oscuridad, ¿no?, pero, ¿no?,
Ese pero es importante, ¿no es cierto? Dios está ahí presente. La sección va a concluir con 2 detalles que acentúan el tema real, ¿no? El tema del reinado, ¿no? Del rey. Hay una inscripción en la cruz de Jesús y la descripción de su crucifixión, ¿no? Rey de los judíos. Está entre 2 bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Pero la inscripción que está escrita es burlona, pero dice la verdad. Es el rey. Y la colocación de Jesús entre 2 bandidos podría verse, ¿no?, como el séquito de un rey, ¿no?, los acompañantes del rey. Burlas a Jesús crucificado. Jesús está en la cruz. Él está en una gran inmovilidad, ¿no? Es la víctima, ¿no? Y este era uno de los aspectos más temidos en la muerte por crucifixión, ¿no? La inmovilidad. La víctima no podía evitar, ¿no?, a los perros y todas las aves rapaces que llevaban para comerse y alimentarse de la carne, ¿no? Vemos aquí cómo los transeúntes, la gente que va y viene, se burlan de la inmovilidad de Jesús. Los sumos sacerdotes también, y todos le desafiaban a bajar de la cruz. El primer grupo de burlones, ¿no?, cuya libertad de movimiento acentúa el autor, están moviéndose, ¿no? Van y vienen, son transeúntes. Ahí proporciona el contraste. Ellos son los que pasan por delante y menean sus cabezas mientras van y vienen. Estas frases evocan el Salmo 22. Este eco ayuda a asegurar a los lectores bíblicamente instruidos que las indignidades que sufre Jesús están dentro del plan divino. A diferencia de los burladores del Salmo, que remiten a Dios para que salve a la víctima inocente, ¿no? Las burlas a Jesús son: si tú eres, ¿no?, hijo de Dios, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. A otros has salvado, ¿y por qué tú no puedes, ¿no? El Salmo, en cambio, se remite a que Dios es el que tiene que salvar a la víctima inocente. Los de Marcos exhortan a Jesús a que se salve a sí mismo. Esto tiene una importancia ya teológica, ¿no? Los burlones no comprenden que Jesús y Dios están tan unidos, ¿no?, que el poder salvador de Jesús es el mismo poder de Dios y que la realeza de Jesús también participa a la de Dios. Marcos acusa a estos burladores de blasfemos, ¿no? Los que se oponen a Jesús son culpables de blasfemia. Al separar a Jesús de Dios y al ver su ineficacia presente como una indicación de un abandono divino permanente. La blasfemia de los transeúntes, ¿no? Miren, allí ellos le llaman a Jesús, pues, destructor y nuevo constructor del templo, ¿no? Ah, que tú que destruyes el templo, ¿no?, y lo construyes, ¿no? Destructor y constructor. Y del mismo modo, los sumos sacerdotes y escribas lo ridiculizan como el Cristo, el Rey de Israel. Los sumos sacerdotes y los escribas dicen que Jesús debería descender de la cruz para que veamos y creamos. Eso es lo que ellos están diciendo, ¿no? Pero ¿cuál es ese mirar de los sacerdotes y los escribas? Es como las personas miopes, ¿no? Es una suerte de ceguera que no percibe ese modo inverso según el cual los designios de Dios operan al revés. En un mundo donde una cruz puede convertirse realmente en un trono y la demanda de los dirigentes que se realice un milagro para que ellos puedan creer, ¿no? Es decir, queremos ver para creer. Da la vuelta a la dinámica de San Marcos y del Nuevo Testamento, en la cual la fe en el reinado de Dios precede al milagro que trae la luz. Las burlas, en 15, 31 o 32a, expresan irónicamente
el más profundo secreto soteriológico, ¿no? Marcos, ¿no es cierto?, tiene el secreto mesiánico, ¿no? Y aquí también unimos, este es el secreto de salvación, ¿no? El liberador compasivo de su pueblo, el Cristo, el Rey de Israel, debe salvar a otros por su muerte expiatoria y por tanto no puede salvarse a sí mismo descendiendo de la cruz. Al final del pasaje, Jesús termina siendo objeto de burla por parte de los bandidos que comparten también con él ese mismo destino, ¿no?, de la crucifixión, y de quienes, por tanto, se podría esperar alguna compasión. También ellos le injurian, lo que sugiere que Jesús no es uno de ellos, no es un bandido, sino una clase diferente de rey de los judíos, diversa de los dirigentes revolucionarios quienes más tarde, en tiempos de Marcos, condujeron al pueblo a una desastrosa confrontación militar en Roma. Vamos a leer este texto, ¿no?, de la muerte de Jesús. Y llegada la hora sexta, hubo oscuridad sobre la tierra entera hasta la hora nona. A la hora nona gritó Jesús con fuerte grito: Eloí, Eloí, lema sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes, al oír esto, decían: Mira, llama a Elías. Y uno fue corriendo a empapar una esponja en vinagre y sujetándola en una caña le ofrecía de beber, diciendo: Deja, veamos si viene Elías a descolgarle. Pero Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. El velo del santuario se rasgó en dos, de arriba a abajo. Viendo el centurión que estaba frente a él, que había expirado de esta manera, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Había también unas mujeres mirando desde lejos, entre ellas María Magdalena, María, la madre de Santiago el menor y de José, y Salomé, las cuales cuando estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. El relato de Marcos sobre las últimas horas de Jesús alterna estas descripciones de maravillas cósmicas y terrenales, de su gran voz a la hora de morir y el fallecimiento de Jesús, con las reacciones de los presentes en su agonía y muerte. El tercero de estos tres elementos ocupa la mayor parte del espacio en esta sección, ¿no? Antes de la muerte de Jesús, las burlas dominan las reacciones. Después, la compasión y el temor. El pasaje se divide en dos partes principales. Primero, los acontecimientos que conducen hasta la muerte de Jesús. Está incluida. Y los eventos inmediatos, ¿no?, después de
de ella. ¿Descansaron? Estamos jugando. Estas secciones pueden subdividirse en el grito de abandono y la poca comprensión de los presentes ante la muerte de Jesús. Segundo, la reacción del centurión y las mujeres que observan desde lejos. La oscuridad que se cierne, ¿no?, sobre el mundo. Estamos hablando de que hay oscuridad, ¿no? No es probablemente una reminiscencia histórica. Parece ser que es un rasgo simbólico, ¿no?, que tiene varias dimensiones. Primero, pues, este signo, ¿no?, de la estatura espiritual de Jesús. Los eclipses y otros insólitos acontecimientos astronómicos se relacionan a menudo con la muerte de gente importante como Julio César. También un signo de que Dios o la naturaleza se afligían por el difunto. ¿Era en realidad divino o estaba en proceso de convertirse en tal? Y la oscuridad también puede ser uno de los motivos por los que el centurión romano, este oficial romano, aclama a Jesús como el Hijo de Dios. Más importante es que la oscuridad sugiere que la muerte de Jesús es un momento decisivo en la historia de la salvación. Antes, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 13, se nos habla también del oscurecimiento del sol, que era parte de los infortunios escatológicos. Esta interpretación, ¿no?, de la oscuridad se apoya en la observación de que el versículo parece ser un eco de un texto del Antiguo Testamento del profeta Amós, cuyas semejanzas en este pasaje han sido siempre señaladas. Amós describe el día del juicio, ¿no? Y acaecerá en aquel día, dice el Señor Dios, que haré que se ponga el sol al mediodía y se oscurecerá el día claro, y tornaré sus fiestas en luto y sus cantos en lamento, y los volveré como llanto por hijo único. Estos ecos sugieren que aunque Jesús pueda sentirse abandonado por Dios, no por eso deja de ser ese hijo querido, ¿no?, de un padre amante. Y su muerte inocente tiene un objetivo salvífico que se desarrolla en el drama de la redención. Y aquí se describe, ¿no?, ese grito angustiado de Jesús, ¿no? Eloí, Eloí, lama sabactani, que es este versículo, ¿no es cierto?, del Salmo 22, que Marcos ofrece en arameo y que luego lo ha traducido en griego. Algunos exegetas, algunos estudiosos han observado que el Salmo 22 concluye triunfalmente con la proclamación del reinado de Dios hasta los confines de la tierra, por lo que unos procuran atemperar la dificultad del versículo postulando que cuando Jesús citó el primer versículo tenía en mente el final triunfante. Este final victorioso no debe anular su angustiado principio, ¿no?, el grito de abandono por parte de Jesús. En el caso de Jesús es una situación de verdadero abandono. Es un momento trascendental, ¿no? Parece haber sido abandonado también por Dios, y con su grito y con su muerte Jesús alcanza el objetivo de su misión, la identificación completa con la condición servil y maldita de la humanidad a la que corresponde una forma de muerte, la muerte en cruz. El grito de abandono, pues, es la extraña contrapartida de San Marcos al grito triunfal, ¿no?, del Evangelio de San Marcos, cuando dice, todo se ha cumplido. El grito que pone San Marcos es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se ha alcanzado el objetivo, la humanidad ha sido redimida y Jesús, por tanto, puede morir.
también hay unos malentendidos, ¿no? Y la muerte. Al escuchar a Jesús, ¿no? Que estaba invocando a Dios, algunos de los que están allí piensan que se dirige a Elías, ¿no? De quien se esperaba que había de preceder al Mesías y era considerado una especie de Santa Bárbara, ¿no? A quien la gente le invoca en los momentos duros. Elías parecería como esta Santa Bárbara, ¿no? Quizás por los dos motivos. El rito de Jesús suscita la expectativa de que Elías pueda salvarle de la cruz. Y el lector de Marcos, sin embargo, sabe que estas esperanzas se apoyan también en un malentendido. Elías ya ha venido en la persona de Juan el Bautista, pero en vez de salvar a Jesús de la cruz, lo ha precedido en el camino también del sufrimiento de la muerte, ¿no? Él también murió decapitado, ¿no? Por el que Jesús debe ahora transitar hasta el fin. Sin saber nada de esto, uno de los presentes empapa rápidamente una esponja de vinagre, ¿no? Para dársela a Jesús, ¿no? Que beba, fijándola a una caña y levantándola hasta sus labios. Este acto aparentemente compasivo, ¿no? El hecho de empapar en la esponja y ofrecer el vinagre, ¿no? Parece estar motivado también por el escarnio, ¿no es cierto? No por compasión, sino más bien por odio, por vengarse, ¿no es cierto? Este individuo inclusive parece prolongar su agonía, ¿no? Su exhortación, que comienza con las palabras déjenme, vamos, es otra también ilustración del tema de San Marcos, ¿no? Del mirar sin ver. El mundo se ha torcido tanto y la gente está tan ciega que lo que en un principio parece un acto de socorro resulta estar motivado por el escarnio, ¿no? Por esta situación, ¿no? de odio, ¿no? De burla. Ya es tarde para los actos de bondad. El grito de abandono por parte de Jesús es su grito de muerte y tras emitirlo deja escapar su espíritu. Es importante, yo creo que este momento, ¿no? Hay un grito de abandono de Jesús, sin embargo, expira, ¿no? Y escapa el espíritu. Esto es insólito en un crucificado, ¿no? Porque él puede morir por asfixia y en principio no habría tenido aliento suficiente como para expirar con grito, ¿no? Esta palabrita expirar nos está también haciendo alusión, ¿no? A la presencia del Espíritu Santo. La rotura del velo del templo y la reacción del centurión, ¿no? Aquí vemos ese grito, ¿no? De Jesús, su muerte en el desamparo, ¿no? Hay unas reacciones, ¿no? Tanto naturales como sobrehumanas de la muerte de Jesús, ¿no? Pero también es la escena de la revelación, ¿no? El primer acto es la rotura de este velo, de la cortina del templo, de arriba abajo, viene pues de arriba, ¿no? Es decir, de Dios, y contiene varias dimensiones, ¿no? Un primer aspecto puede ser el rasgón en el juicio divino. Se habla o se anticipa, ¿no? La demolición del templo por los romanos aproximadamente 40 años después de la muerte de Jesús. Un caso temprano de la concepción cristiana de que la destrucción del templo era la retribución por el rechazo de Jesús. Puede ser también un acto de tristeza divina. La rotura del velo del templo, como parece probable, la cortina se rasga, es el velo también que está presente, ¿no? Al interior del templo, del santuario, ¿no? Del Santo Santorum, que se llamaba, ¿no? En donde moraba la gloria divina como se creía. Entonces, en esta rotura, ¿no es cierto?, del velo, debe verse desde una perspectiva reveladora y destructiva, ¿no? El velo se rasga, la gloria de Dios oculta tras él comienza a irradiarse hacia afuera, hacia el mundo,
ya no está encasillada esa gloria de Dios, ¿no? Sale al mundo. Y como reflejo inicial de esta revelación, un ser humano, un gentil, ¿no? Soldado romano, ¿no? Proclama la filiación divina de Jesús por vez primera en el Evangelio. La pregunta ha estado en el Evangelio de San Marcos sobre su identidad. ¿Quién es Jesús? Y ahora se responde con este pagano, ¿no? Verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Y esta rotura también de la cortina del templo hace alusión al verbo rasgar que utiliza Marcos en el bautismo de Jesús. Es decir, que como resultado de la rotura de la cortina divina sale algo de ella. Por tanto, ese resplandor de Dios, limitado solo a la envoltura protectora del interior del templo, surge ya como una manifestación pública en el amanecer de la nueva edad. Y esto personificada pues en el centurión pagano que se encuentra con la luz, ¿no? La revelación entonces tiene lugar con la muerte de Jesús, que vence, ¿no?, también al dualismo que atraviesa todo el Evangelio, enfrentamiento entre Dios y humanidad. Pues esta última, la humanidad, estaba bajo el poder de Satanás. Por ahora, pues, o más ahora, por la muerte de Jesús en la cruz, ¿no? Vemos que surge ese resplandor, ¿no?, de la nueva edad. Es como que se produce un exorcismo, ¿no? Y desde las profundidades de la debilidad y el dolor, ¿no?, de un hombre sufriente que se revela como el Hijo de Dios. Entonces, vemos aquí como hay una paradoja, ¿no?, al final casi del Evangelio, ¿no?, en donde el centurión romano, un ser ajeno a la ciudadanía de Israel, un pagano, casi diríamos un ateo, ¿no?, de una tierra distante, es el primer ser humano del Evangelio que capta la altura y la profundidad de la identidad de Jesús. Y finalmente, ¿no?, las mujeres observan desde lejos. Lo he escogido porque aquí en este curso, ¿no?, están muchas mujeres, ¿no?, y mujeres que están haciendo su trabajo, que son seguidoras de Jesús, ¿no? El foco, ¿no es cierto?, ahora cambia a otros testigos. Es ese grupo de mujeres. Aunque estas sean seguidoras de Jesús, como sus acciones siguientes confirman, su mención como gentes que observan desde lejos, como que introduce una nota de reserva editorial, ya que las retrata como incapaces o poco dispuestas a correr en ayuda de Jesús. De esa sensación, en esas horas de angustia, ¿no? Quizás por el miedo, por verse también relacionadas con un criminal condenado. Pero la mención de las mujeres que observan desde lejos prepara el terreno para el final del Evangelio, en el que huirán llenas de terror del lugar de la resurrección de Jesús. Así nos narra, ¿no?, el Evangelio ya en el capítulo 16. Pero la pintura de las mujeres no es negativa en principio. Reaparecerán en los dos pasajes restantes del Evangelio, donde dan testimonio no solo de la sepultura de Jesús, sino también de la tumba vacía que proclamará su resurrección. Las mujeres, ¿no?, son testigos oculares de esta triada del querigma, del primer anuncio, ¿no? Qué bonito esto. Jesús murió, fue enterrado y resucitó. El Papa Francisco dice que siempre tenemos que estar volviendo a este primer anuncio, ¿no? Marcos cuida con mucho, disculpen la redundancia, ¿no?, con mucho cuidado de dar sus nombres, ¿no?, y ofrece una amplia visión retrospectiva, o sea, como mira hacia atrás, ¿no?, sobre la experiencia de estas mujeres con Jesús.
y mejora, ¿no?, considerablemente la impresión negativa causada por su imagen como mujeres lejanas a su sufrimiento. ¿Qué dice Marcos? Que habían seguido a Jesús cuando estaba en Galilea. Habían seguido, son seguidoras. Lo habían servido allí y habían subido con él a Jerusalén. Estos detalles son paralelos también a las menciones de los discípulos varones, ¿no?, en varios aspectos. Ambos grupos siguen a Jesús, ambos están relacionados con su ministerio en Galilea y ambos suben a Jerusalén. Además, como los 12, las 3 mujeres, ¿no?, que aparecen en el texto son el núcleo de un grupo más amplio de muchos seguidores. Pero a diferencia de los hombres que escaparon cuando Jesús fue detenido, y como la mujer anónima que había ungido a Jesús, estas mujeres aparecen vinculadas con el último acto de servicio de Jesús, su muerte. Así pues, el servicio de las mujeres a Jesús enmarca así el Evangelio entero. Bien, tenemos ahí la conclusión. No voy a leerlo, simplemente decirles que tenemos que continuar pues leyendo, releyendo, ¿no?, el Evangelio de Marcos, porque ahí está esa gran pregunta: ¿quién es Jesús? Su identidad, ¿no? Y sobre todo este texto de la pasión, ¿no?, en donde constan estos capítulos que hemos compartido en esta tarde, su última cena y su crucifixión, ¿no?, momentos tan importantes en la vida de Jesús, que no nos quedemos solamente como meros espectadores, ¿no?, de esta escena, siendo que lo hagamos parte también de nuestra vida, la pasión, muerte y resurrección de Jesús, ¿no? Sobre todo que valoremos la Eucaristía, ¿no?, con esas grandes dimensiones, ¿no?, de entrega, de donación, de compartir, de la solidaridad, ¿no?, y que podamos actualizar también la crucifixión, ¿no?, con los crucificados de la historia, pero también con los crucificadores que hay que identificarlos, ¿no?, en nuestra sociedad, en nuestro país mismo, ¿no? Y de esta manera, pues, ver cómo el Evangelio de Marcos nos ayuda, ¿no?, a ir conociendo, ¿no?, la persona de Jesús y todo el misterio que está dentro, ¿no? Cuánto hay que estudiar, reflexionar, ¿no? Al preparar estos 2 temas, pues me ha ayudado también a mí para volver a este Evangelio que tanto le quiero, ¿no? Porque cuando estudiaba, recuerdo que fue el modelo, ¿no?, de estudio de los evangelios sinópticos, ¿no?, porque es la fuente marcana, ¿no? De tal manera que otra vez me compromete, ¿no?, junto con ustedes también a seguir estudiando, profundizando y también viviendo, ¿no?, este estilo que nos marca Marcos a través de este Evangelio. Bien, pues así termino, ¿no? Si es que hay algunas preguntas, no sé. En fin, me he alargado, quizás no los haya cansado. No te has alargado. Muchas gracias, querido hermano, amigo. Pues nos hemos quedado un poco meditando en tantos aspectos, son muchos, es mucha la riqueza. Gracias, Monseñor. Tenemos que seguir a estos personajes, sobre todo a Jesús, claro, pero todo lo que circunda, porque Marcos nos quiere interpelar. ¿Con quién nos identificamos? Seguramente de todos tenemos un poco, un poco. Bueno, hay algunas preguntas antes de abrir el micrófono a todos. El Evangelio de Marcos
¿Cuál es el significado de la ausencia de Juan, de María, al pie de la cruz en Marcos? No sé si alguna otra pregunta. Agradecen, bendiciones. Desde Potosí, madre mía, desde Argentina, el Chaco, en el Santo Cenáculo. Bueno, no sé si quieres... ¿Por qué esa diferencia con el Evangelio de Juan en San Marcos? Bueno, miren cómo los evangelios que hablan de María son San Lucas, ¿no es cierto? San Mateo, hacen también una referencia. Bueno, Marcos también, pero no de una forma así directa, ¿no es cierto? Pues los dos tienen precisamente los evangelios de la infancia. San Juan también va a hablar de la presencia de María, ¿no? Yo diría quizás por el sentido que tiene el Evangelio de Marcos, ¿no? Que no es presentar tanto, bueno, los evangelios en sí mismos, no tanto es presentar una historia, una biografía, ¿no? Tiene todo un mensaje también catequético, ¿no? Y no es porque Marcos no haya querido o amado a la madre de Jesús, ¿no? Quizás a lo mejor en las tradiciones que veíamos, pues, de hacer memoria, pues, no contaron o no le dieron tanta importancia, ¿no? En cambio, pues, Lucas, algunos dicen que quizás María fue una fuente, ¿no? En el caso, pues, de Juan, pues María también es interpretada teológicamente como si fuera la iglesia, ¿no? Entonces tiene su sentido también simbólico, ¿no? Más que de una presencia, pues, histórica mismo en ese momento, ¿no? Pero al final de lo que destacaba también, pues, Marcos es la presencia de la mujer, si está, ¿no? Ahora, no sabemos si estaría o no. Bueno, el grupo de seguidoras estaba María, ¿no? No dice María la madre de Jesús. Entonces, yo por ahí le podría ver, no sé tú, Lauren también, sí. No, no, está muy bien. No había, quizás estaba desarrollándose la devoción mariana y por eso quizás. Hay otra pregunta. ¿La causa de la muerte fue solo religiosa o también política? En Marcos se ve con claridad que también fue política, ¿no es cierto? Es religiosa, empiezan los judíos, ¿no es cierto? O sea, pero lo realizan, ¿no es cierto?, las autoridades romanas, ¿no? Entonces no podemos desligar, ¿no?, de esas dos realidades que estaban también muy unidas en aquel momento, ¿no? Bueno, claro. A ver, quizás hay muchos en el chat agradeciéndole. Queremos agradecer a todas las hermanas y hermanos que nos han seguido por el Face. Que Dios los bendiga y igual también los mensajes allá que dicen buena preparación para celebrar la Semana Santa. Gracias, Monseñor Bolívar Piedra, por la ayuda que nos da para vivir con más profundidad la Semana Santa. Que Dios lo bendiga. Bueno, pues gracias también a todos los seguidores del Face. Ya saben, el próximo domingo, la resurrección con el arzobispo de Guayaquil, Monseñor Luis Cabrera. Les esperamos. Y ahora a todos nuestros participantes les activamos los micrófonos
para que usted los pueda saludar. Hay muchos de Cuenca, del cenáculo, dice alguien. ¿Qué sé yo? Bueno, ahí tienen los micrófonos. Pueden tomar la palabra. Vamos a poner la galería y tenemos a nuestro hermano, amigo, obispo, Monseñor Bolívar Piedra. ¿Alguna preguntita más específica? No sean tímidos, abran sus cámaras. Hay una clarificación. El hermano, el hermano Estele no es verbita, era hermano redentorista, claro, pero como alemán, muy unido también al verbo divino. Adelante, ¿ha pedido alguien la palabra? Yo, padre, quisiera pedir, sí, yo no sé bien los evangelios, pero quisiera que si el monseñor tiene el agrado de contestarme, sé que en uno de los evangelios Jesús le dice a Juan, Juan, ahí tienes a tu madre, y le dice a María, mujer, ahí tienes a tu hijo, y desde ese momento se la lleva a la casa junto con él, y eso simbolizaría que María quedó para madre de todos para madre de todos. Gracias. Gracias. Pues el evangelio que nos cuenta, ¿no es cierto? Esta historia es el de San Juan, ¿no? Ajá. En ese momento tan dramático también de su muerte, están ahí María y Juan, ¿no? Que es el discípulo más joven, y hay esa entrega recíproca del uno y del otro, ¿no? Sí, yo creo que podemos interpretar también como esa maternidad, ¿no es cierto?, de María para con Juan. Ahora ya no iba a estar Jesús, pero se quedaba Juan, que era el discípulo amado, que era aquel seguidor, ¿no?, en el cual estamos también todos nosotros, ¿no?, como iglesia, que tenemos a María como madre de todo el pueblo de Dios, ¿no? Y el pueblo de Dios también que la acoge a María, ¿no? Que la amamos mucho, que en todas las provincias del Ecuador, en América Latina, pues, ¿no?, le amamos muchísimo a la Virgen, ¿no? Después de Jesús siempre está María, y María nos conduce a Jesús. Ya, muy bien. Ya terminó, Monseñor Bolívar. Por favor, Ampi, Pancho, ayúdennos cuando se produzcan ruidos. Estén atentos en la lista de participantes. ¿Pueden levantar su mano, por favor? Chávez Family, familia Chávez. ¿Qué nos cuenta? ¿Desde dónde? De Riverside, padre. Soy Irma Chávez. Soy Irma Chávez. Yo lo sé, pero Monseñor no sabía. Desde California. Adelante. Bueno, pues buenas tardes, señor Monseñor. Con todo el respeto que se le merece a usted, agradecerle simplemente por esta ponencia, por esta clase, por esta bendición, ¿verdad?, que Padre Laure nos hace el favor de regalarnos cada 8 días, y que pues bueno, para esta Semana Santa realmente ha sido de gran bendición todo su compartir. Pienso yo que ya con los cursos que nos dio las otras semanas, y pues nos lleva caminando, ¿verdad? Y hoy pues bueno, es como el plato fuerte, ¿verdad? Muchísimas gracias, Monseñor, inmensamente agradecida, y pues bueno, esperamos ya con tanta, ¿cómo se dice?, información, ¿verdad? Pues ahora sí que ponerlo en práctica a partir de ese día domingo, que es cuando empieza, ¿verdad?, la Semana Santa. Y pues solamente eso, agradecerle infinitamente a usted y al Padre Lauren y a todo su equipo por regalarnos
parte de su sabiduría y compartirnos con el pueblo. Siempre le he dicho al padre Lauren que somos sus ovejitas dispersas por todos lados y aquí en California tiene otra más. Muchas gracias, Dios lo bendiga. Gracias, Irma, gracias. Monseñor, y desde aquí, desde California, infinitamente agradecida. De Riverside, California. Soy mexicana, pero vivo aquí. Gracias por esas palabras de aliento y vemos cómo el padre Lauren hace un lindo trabajo, ¿no? Sí, excelente. Padre Lauren ya se hizo internacional. Por todos lados está Padre Lauren y realmente, como siempre yo le he dicho, es un gran pastor. Yo siempre he identificado al buen pastor que guía, cuida y alimenta. Y pues yo pienso que el padre Lauren nos tiene bien gorditos. Siempre está al pendiente, es un gran sacerdote, siempre está al pendiente con mensajitos. Me va a poner roja, me va a poner rojo. Como mi camisa. Ya. No. Luego. Mil gracias, padre Lauren, que Dios lo bendiga, lo queremos mucho y está en nuestros corazones. Todo amor. A ver, Dubán López y luego Felipa. Sí, bueno, muchísimas gracias al Monseñor Bolívar por todo este comentario acerca de las aclaraciones de los evangelios. Nos ha despejado muchas dudas respecto a una serie de incógnitas que hemos tenido y realmente esto nos alimenta, nos retroalimenta, nos nutre para poder nosotros seguir adelante en el crecimiento, en la formación. Y muchísimas gracias nuevamente, que Dios le bendiga mucho y le dé siempre ese buen espíritu para compartir su buena experiencia, todos sus conocimientos que nos ayudan mucho a nosotros a seguir adelante. Gracias al padre Lauren también por estar siempre junto a nosotros en esta ir y venir en el día a día para crecer en conocimiento, que es muy importante porque en la palabra dice que el pueblo perece por falta de conocimiento y ustedes nos ayudan muchísimo en esto para no perecer. Que Dios les bendiga. Un abrazo fuerte. ¿Desde dónde, Dubán? De Colombia. Yo nací en Pereira, Colombia, pero yo estoy radicado aquí en Cuenca desde hace muchos años. Mira. Muy bien, pues entonces a ver si algún rato nos vemos, ¿no? Claro. Gracias. Sí, ya, gracias. Felipa, por favor. Sí, buenas noches, padre. Me siento muy contenta, muy agradecida de pertenecer al grupo del Verbo Divino y muchas gracias, Bolívar, por esta sabia enseñanza que nos dio este domingo. Como estamos en víspera de la Semana Santa, muy interesante este tema. Yo iba a hacerle también una pregunta que le hizo Esther al padre sobre Juan, que le dice, Jesús le dice, y tienes a tu hijo y tienes a tu madre, ¿no? Pero también tengo otra pregunta, padre, porque a mí me encanta ver cosas así que dan en la televisión sobre la de Jesús. Dieron una novela de Jesús donde dan todo así como la vida de él, dieron la novela de Moisés y los 10 mandamientos. Entonces, en esas hemos visto todo lo que nos han enseñado aquí, todos los padres que nos han enseñado. Pero estoy con una incógnita, porque en la novela de Jesús, a María dicen que tiene una hija, entonces estoy con esa incógnita, porque que yo sepa, solo María tuvo a Jesús. Entonces, ya, Felipa, yo te puedo contar la que empecé a ver, pero luego me parecía tan ridícula. Jesús se casa con María Magdalena. Tienen 7 hijos y va desarrollando la película, pero me parece más que Jesús como que fuera un San José y los hijos de Jesús hacen milagros y en fin, claro. ¿Y qué te parece a ti? ¿Jesús tuvo 6 hijos? ¿Se casó con María Magdalena? No, bueno, pues, y luego otra, bueno, te pudiera contar tantas fantasías, no creo que sea, ahí tienen los evangelios, ¿sí? Ajá, sí. Ya, listo. Entonces, los lees y yo te
Claro, si quieres como nos ha dicho Monseñor, el de Marcos es el primerito que yo recomiendo que lean, porque es el más sencillito, el más concreto, va al grano, al pan pan y al vino vino, como dicen en mi tierra. Ya, al pan pan y al vino vino, pero no corras, lee despacito. A ver, no hay más manitos. Ah, María. ¿Qué nos cuenta María? Santo. Enciende el micrófono, María. Ay, buenas noches, Padre, buenas noches, Monseñor. Buenas noches. Muchísimas gracias porque en realidad cada semana que se viene realizando las clases nos están alimentando nuestro corazón para poder vivir mejor como seres humanos. Y lo importante es de poner en práctica. Nosotros podemos escuchar las mejores clases, pero como buenos estudiantes tenemos también que poner en práctica, porque qué vale que recibimos las mejores cátedras y si no ponemos en práctica, de nada nos sirve. Sí, es verdad que nos dio una hermosa lección, el valorar lo que vamos a comulgar, ese cuerpo que vive y que va a habitar dentro de mí. Entonces este cuerpo mío tiene que estar bien limpio. Eso, gracias Monseñor por esas grandes palabras de sabiduría, y también gracias Padre Lauren, que en realidad nosotros por aquí ya estamos a medianoche, que estamos escuchándole desde Londres. Aquí tiene unas ovejitas que está alimentándolas y nos tiene gorditas con la palabra de Dios. Sí. Y ya es muy tarde ahí en Londres, y aquí ¿no? ya son las 12 y 38 de la ya. Entonces, pero no importa porque las cosas de Dios son muy hermosas, no nos importa el horario, pero sí doy gracias a Dios por las grandes lecciones que ustedes como esos pastores que están cuidando a las ovejitas nos va a servir para prepararnos para este encuentro con el mismo Señor. Bueno, Monseñor Bolívar es joven todavía, recién se está estrenando, así que no pierda la ocasión, y si cuando pase esta pandemia va por Londres, recuerde a María, que ella siempre... Claro, no se preocupe, yo si es que vienen, aquí les mando hasta la dirección. Claro. Bueno, a ver, uno de nuestros catequistas de Quito, Luis Constante, de nuestros grandes catequistas de base acá en la Vicaría Norte de Quito. ¿Qué nos dice Luis? ¿Levantó la mano o solo era? Sí, buenas. Ya, dinos. Sí, padre, buenas noches con todos. Sí, mi pregunta, y agradeciendo principalmente, lo primero, a Monseñor y a usted, padre, por esa riqueza espiritual que nos dan a través de las Santas Escrituras, nos hacen conocer. Mi pregunta es a Monseñor, si a Jesús le crucificaron más políticamente o por lo religioso, porque yo veo, según mi experiencia, que desde cuando llegó Papa Francisco a su puesto como sacerdote de todo el mundo, igual tuvo bastantes padres que no le querían, ¿sí? Y todo político quiere es votarle a la iglesia, que desaparezca la iglesia católica. No han de poder. Cielo y tierra pasarán, mas tus palabras no pasarán. A ver, juntamos con otra pregunta para aprovechar y quizás de una sola contestar varias. María Alejandra, desde Argentina, que ella es una gran animadora de Biblia en su diócesis. ¿Qué nos dice María Alejandra?
Bueno, hola. Monseñor, un gusto conocerlo, realmente. Me siento privilegiada por poder participar de estos encuentros, ¿no? De esta capacitación permanente que salió espontáneamente y el espíritu la va alimentando. Yo muchas dudas no tengo, dudas obviamente que sí, pero no tengo una pregunta concreta. Sí me pareció una iluminación muy profunda incluso para este tiempo. Me fue de mucha luz esto de ver las mujeres como servidoras al fin de la vida de Jesús. Que la opción mía a Jesús no es a medias, es total. Y también debo estar donde el Señor me llama, a pesar que no me guste. Jesús, no creo que le haya gustado mucho estar a donde estuvo, pero lo aceptó y lo aceptó al extremo. Los detalles que usted dio en esta iluminación, la verdad que me hicieron entrar en cuenta y en profundidad de mucha entrega del Señor, ¿no? de Jesús en su humanidad. Así que yo le agradezco infinitamente por tan profunda iluminación y sigue nutriendo mi camino, creo que el de todos los que estamos aquí, ¿no? Así que les mando muchas bendiciones, rezo mucho por la misión del Verbo Divino, por Lauren y su equipo, y por la misión de cada sacerdote y obispo y la iglesia toda. Muchas